Bueno, ¿cómo están? ¿Se escucha? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, yo tengo una manía, no me puedo quedar quieto mucho rato, así que voy a caminar por el escenario. ¿Ya? Hemos hablado un montón de cosas, el ministro nos ilustró un poco de la preocupación del gobierno con respecto a la productividad, pero en algún momento tenemos, como decimos los futboleros, que poner la pelota contra el piso y llevar esto al plano terrenal. Por lo tanto, yo les voy a hablar del sistema de salud en Chile, las licencias médicas, el ausentismo, las pérdidas de horas y vamos a hacer una pequeña comparativa internacional. Para contextualizar un poco todo lo que vamos a hablar y ponerlo en terrenal, ¿cuántos trabajadores somos en Chile? Hay diferentes números que ustedes a lo mejor puedan pensar, pero en Chile hay 8.433.730 trabajadores. Esa es la fuerza laboral que tenemos en este país. De esa fuerza laboral hay que entender que están los trabajadores formales y los informales. Y aquí quiero ser súper claro en términos de la informalidad. La definición de trabajador formal no es solamente que tenga contrato, sino que es aquel que su empleador le paga sus cotizaciones previsionales y además su salud. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo un contrato a honorarios y yo en forma personal no cotizo en el sistema de salud, no tengo cobertura. Por lo tanto, de esos 8.400.000 trabajadores, los que tienen cobertura de salud y tienen derecho a licencia médica cuando están enfermos son aproximadamente 6 millones. Y de esos 6 millones de trabajadores, ¿cómo se distribuyen? El 72% está en FONASA y el 28% está en ISAPRES. Es decir, para entender y para poner los números claros, el 70% de la fuerza laboral tiene derecho a licencia médica. Ahora, ¿cuánto tiempo trabajamos en Chile? ¿Cuántas horas laborales trabajamos? Aunque ustedes no lo crean, y estos son datos reales, en Chile se trabajan 1.950 horas al año, es decir, 37,5 horas a la semana, 5,3 horas al día. Yo les aseguro que están todos aquí y me van a decir, no hay ninguna posibilidad porque yo trabajo más de 5,3 horas diarias, así que no hay ninguna posibilidad. Ya, hay dos factores que están aquí. Estos son horas diarias, 365 días del año. ¿Ya? Eso es una cosa. Ahora, si hacen el cálculo, igual les va a dar menos de las horas que todos trabajamos. Y tiene que ver con la cantidad de turnos, part-time, etcétera, de la fuerza laboral. ¿Ya? Independiente de esto, que suena a lo mejor muy poco las 5,3 horas, es un 11,7% más alto que el promedio de la OCDE. Y eso todos lo hemos escuchado, que efectivamente en Chile se trabajan más horas que los países de la OCDE y que somos menos productivos. Todo nos ha pasado esto. Mail fuera de la oficina, ¿cierto? O me tengo que sentar y al lado no hay nadie. ¿Cuántos días se pierden por trabajador ausente en Chile? En Chile se pierden 15,7 días al año por trabajador ausente. ¿Ya? Eso es, ojo que si yo estoy de vacaciones, no estoy ausente, estoy de vacaciones. ¿Ya? Por lo tanto, 15,7 días adicionales. Es decir, cuando uno dice que tiene 15 días hábiles de vacaciones al año, mentira, tiene 30. En promedio todos tenemos 30. Entonces, cuando uno dice, oye, yo no tengo 30, bueno, hay alguien que sí lo tiene. ¿Ya? El 42,7%, estos 15,7 días, y esto es lo importante entender, es un 47,2% mayor que el promedio por trabajador de la OCDE. Es decir, es casi el doble de lo que la OCDE en promedio debe tener. Por lo tanto, algo pasa aquí, algo tenemos. Por lo tanto, algo lo comentaba George, ¿cuáles son los motivos por los cuales a mí me puede faltar una pieza en el trabajo o por qué el trabajador puede estar ausente? Tenemos la licencia médica común. La licencia médica común, para entenderlo bien, es el resfrío, es el esguince, es, en caso que yo tenga alguna patología psiquiátrica, estrés, no asociada al tema laboral. No estamos hablando de temas laborales, estamos hablando de común. ¿Ya? Ese es uno de los principales motivos que están agrupados. Yo aquí los voy a agrupar en 4. Después, obviamente, están los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. También tenemos
La licencia maternal, postnatal y hijo menor de 1 año los agrupé en un solo grupo, ¿ya? Que son todas las asociadas. ¿Y por qué están agrupados? Porque más adelante lo vamos a ver, pero la licencia prenatal, postnatal y de hijo menor de 1 año no son de cargo del 7% de todos nosotros, ¿ya? Y después, obviamente, las fallas injustificadas o los permisos. El permiso del jefe, que el jefe necesitó salir, etc. Esos son los 4 grupos. Con respecto a los 4 grupos, digamos, ¿cómo armamos el puzzle entonces? ¿Qué es lo que pesa más y qué es lo que pesa menos? La licencia médica común representa 10,5 días por trabajador. Y esto está normalizado por trabajador, porque no todos los trabajadores se toman licencia médica, ¿ya? En el fondo tenemos claro que el total de licencias médicas son 5 millones y los que tienen derecho a licencia médica son 6. Por lo tanto, esto está normalizado en cuanto por trabajador que tiene derecho, que ya lo vimos que son el 70% de los trabajadores. 10,5 días. Los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales se presentan 0,9 días. Y entre paréntesis, los accidentes del trabajo vienen hacia abajo. Según los datos de Seguridad Social, hay menos accidentes del trabajo. Pero hay más accidentes de trayecto, entre paréntesis. Ojo, así que hay algún problema ahí. La licencia maternal representa 3,5 días por trabajador. Esto es, yo también me estoy contando como en términos promedios por maternal. Y la falla injustificada de permiso son 0,8 días. Para el análisis de lo que vamos a ver y para poder ver el costo que esto significa, vamos a sacar de este análisis la licencia maternal, por un motivo principal de que esto no es financiado con el mismo 7%, y obviamente los accidentes del trabajo tampoco son financiados porque son financiados por el seguro de la mutualidad. Por lo tanto, del ausentismo que queda, que sí impacta al bolsillo y al pago de la licencia médica, el 92% lo representa en la licencia médica común. Es decir, el esguince, el resfrío, el post fin de semana largo, etc. Aquí voy a tratar de simplificar algo que es complejo. Una de las cosas que yo siempre trato de hacer es simplificar lo complejo. Vamos a hablar de cuánto se pierde en productividad. Y aquí vamos a poner la pelota contra el piso, como yo les decía. ¿Cuánto perdemos en productividad por ausentismo? El PIB en Chile son 277.000 millones de dólares del año 2017. Por lo tanto, el PIB per cápita, con una población de 18,4 millones de habitantes, está alrededor de los 15.000. El ministro acaba de decir que eran 25.000, estos son precios, lo que costó el ministro son precios ajustados internacionales, estos son los precios locales, ¿ya? Pero estamos hablando del mismo número, ¿ya? Y voy a hacer el siguiente ejercicio. Voy a calcular un PIB por trabajador, ¿ya? Es decir, si definimos que el PIB es todos los bienes y servicios que produce una economía, esos bienes y servicios los producen los trabajadores, ¿ya? Por lo tanto, vamos a calcular un PIB por trabajador. Y para calcular el PIB por trabajador, dijimos que la fuerza laboral eran 8,4 millones de trabajadores. No tiene que ver con quienes tengan derecho a licencia médica, son los trabajadores. Es decir, el PIB por trabajador son 32.000 dólares por trabajador. Se estima que el 23% de las licencias médicas comunes no tienen una justificación médica, ¿ya? Esto es, la fuente que está aquí es parte del proyecto de ley que se presentó el año 2010, que se transformó el año 2012 luego en la ley 20.585, que es la que regula la emisión de licencias médicas y que a su vez tipifica como delito el mal uso o emitir licencias médicas sin fundamento médico. De este ejercicio, yo voy a llegar, nuevamente agarro el PIB por trabajador y lo divido por 365, es decir, el PIB por trabajador diario o el aporte de ese trabajador al PIB diario son 90 dólares, ¿cierto? Ya, aquí tampoco quiero contradecir al ministro, pero en términos de la ecuación de productividad, etcétera, él dijo que era como un 80. Bueno, la simplificación de Cobb-Douglas dice que es un 70 el trabajo y un 30 el capital, pero voy por debajo de lo que dijo el ministro, que la mano de obra aporta a esta ecuación, aporta un 70% del PIB. Si lográramos disminuir ese 23% de mal uso en licencias médicas o de licencias médicas no justificadas, significarían 910 millones de dólares al año de aporte al PIB. Eso es lo que le cuesta en productividad.
Y si miramos lo que es el crecimiento, eso significaría crecer entre un 2% y un 2,33% en un año. Por lo tanto, en términos reales, lo que le cuesta al país es mucho. ¿Ya? Vamos por otro lado ahora, ¿cuánto nos cuesta a nosotros como empresas? Como empresas, nosotros estimamos, dada la experiencia, en que un trabajador ausente 30 días a una empresa le cuesta el 50% de su sueldo. Muchas veces nos hemos encontrado con gente que nos comenta y dice, pero ¿cómo si yo no pago el sueldo? Efectivamente, tú no pagas el sueldo. Sin embargo, aunque la persona no esté, acumula antigüedad, acumula vacaciones, hay que capacitar a los reemplazantes, baja la productividad inicial de los reemplazantes. Y aquí hay otro tema, porque muchas veces llegan y los empleadores me dicen a mí, no, pero si a mí no me afecta que no esté, peor todavía, porque ahí le cuesta el 100% el sueldo. Porque si una persona no está trabajando y a mí no me afecta en nada que no esté, ¿para qué lo tengo? O sea, por lo tanto, en ese caso, si no le afecta en nada, le cuesta el doble. Por lo tanto, sí tiene costo que la persona no esté, aunque efectivamente yo no esté pagando sueldo. Por otro lado, eso es el desde. ¿Por qué? Porque tal como hay empresas acá en Chile, la mayoría tienen beneficios asociados a las licencias médicas. Hay seguros colectivos, seguros de invalidez, cotización de la mutual. Cuando hablo de la cotización de la mutual, acuérdense que las empresas pagan la cotización de la mutual en función de la patilla de sueldo. Por lo tanto, si yo anticipo el sueldo de una persona que no está, estoy pagando por una mutualidad por una persona que no está trabajando. Y así podemos llegar hasta el caso, que es uno de los casos más, el ejemplo más claro de esto es las clínicas. Una clínica no puede operar en un pabellón si falta alguien, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que tener un reemplazo. Y el reemplazo de un nacionalero o de un anestesista cuesta harto más que el sueldo que yo estoy pagando. Y el otro ejemplo claro es las empresas de transporte pasajero. Cuando yo tengo un bus que está lleno de pasajeros, si no me llega el chofer, tengo que tener alguien para reemplazarlo, porque si no, el bus no sale. Por lo tanto, tengo choferes en la banca, que por experiencia personal juegan ping-pong hasta que falla un chofer y no llega, y el gallo se va y se sube al bus y maneja. Eso es una realidad. Por lo tanto, el que no cuesta, sí cuesta. Y cuesta harto más que el 50% dependiendo de donde yo esté. Por lo tanto, si sacamos que el promedio de sueldo en Chile son 550.000 pesos, 554, ¿ya? Y que el costo por día de trabajador son 9.400 pesos, 2 días, 4, que significan el 23% de los 10,4 días, de los 10,5 días que era la licencia médica, ¿se acuerdan? ¿Lo vimos? Ese valor son 2,4 días, es el 23%. Si lo multiplico por el total de trabajadores, yo tengo un costo adicional por tema de pago de sueldos de trabajadores que no vinieron a trabajar de 205 millones de dólares al año a nivel de la empresa. Por lo tanto, en términos generales, le cuesta la productividad y le cuesta a la empresa. ¿Qué es lo que no vemos? Esta es la típica foto cuando uno dice la punta del iceberg, pero en realidad, ¿qué es lo que no vemos y qué es lo que hay detrás de esto? El sistema de protección en Chile es único en el mundo, de protección de salud. Se ha debatido muchas veces y yo he encontrado gente diciendo que no es único. Vamos a demostrar por qué es único. Porque todo depende de cómo yo lo vea. Bueno, sé que existen tantas realidades como personas existen. A nivel mundial, existen 145 países que entregan subsidios por incapacidad laboral. Eso es la licencia médica, ese es el nombre formal. ¿Ya? Existen 30 países que tienen una cobertura del 100% de la tasa de reemplazo del sueldo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo me enfermo, me reemplazan el 100% del sueldo. Y existen 102 países que tienen cobertura en tiempo mayor a un mes, que es el caso de Chile, es decir, de un mes y en adelante. ¿Cuál es el problema y por qué somos únicos en el mundo? Porque si ustedes se fijan, y concordando un poco con lo que mostraba George anteriormente, sí somos únicos en el mundo porque tenemos los dos lados. Tenemos cobertura del 100% y tenemos tiempo ilimitado. El único deducible que tiene nuestro sistema de salud es los 3 días en caso que yo tenga una licencia médica menor a 11 días. Lamentablemente, el promedio de duración de las licencias médicas en Chile es 12,2 días.
¿Ustedes creen que eso es coincidencia? No hay ninguna coincidencia. Les puedo contar que en Colombia solamente se cubre los 2 primeros días al 100% del sueldo. Y a contar del tercer día se pagan 2/3 del sueldo. ¿Alguien quiere averiguar o adivinar cuánto es el promedio de uso de licencia médica en Colombia? 3 días. ¿Ya? Entonces, tiene mucho que ver. ¿Y qué es lo que no vemos? Que el sistema tiene mucho que ver. ¿Ya? Aquí en el fondo están, no quiero, pues ya me hace así rojo el tiempo, pero aquí están los diferentes países, pero quédense con una condición. Todos los países tienen un límite en alguna parte, siendo el otro extremo Estados Unidos que no cubre nada. Te enfermas y el problema es tuyo. ¿Ya? El sistema actual hay que entender que tiene problemas que finalmente nos afectan a todos. ¿Cuáles son los problemas? Muchas veces uno le pregunta a la gente de dónde se financian las licencias médicas y la gente dice, la paga el Estado. La paga el Estado. Hay que tener claro que uno de los principales problemas que tiene el financiamiento de las licencias médicas es que se financian del 7% de salud que pagamos todos, es decir, las financiamos todos. Cuando yo tengo un amigo que está con licencia médica en, no sé, en la playa, le estoy pagando yo esa licencia médica. Lamentablemente este fondo es indivisible, es decir, la plata que se recolecta es para prestaciones de salud y para licencias médicas. El 32% del fondo que se recauda de este 7% hoy en día está destinado a pagar licencias médicas. ¿Ya? Y esto es súper importante tenerlo claro. El gasto son 1.800 millones de dólares. Ahí tenemos una diferencia con George, seguramente con el tipo de cambio, pero son entre los 1.600 y los 1.800 que estamos hablando. Pero ese es el gasto de licencias médicas. El 23% significan 414 millones de dólares. Y la lista de espera hoy día que hay en el sistema se elimina con 760 millones de dólares. Es decir, eliminar el abuso o el mal uso significa solucionar el 55% de la lista de espera. Ese es el efecto más claro que hay, que abusar de las licencias médicas afecta a las prestaciones de salud. Si lográramos controlar y tener una buena fiscalización, podríamos, se reduce a menos de la mitad el problema de la lista de espera. ¿Cuál es otro problema? Y aquí tiene problemas que son reglamentarios, cómo está formado. La CONPIN, que todos han ido a la CONPIN en algún momento, me imagino, saben de lo que estamos hablando, tiene un montón de funciones y debe actuar como Contraloría Médica, es decir, debe sancionar médicamente las licencias médicas que llegan de FONASA, actúa como ente resolutor ante apelaciones, es decir, tiene que resolver si acaso las licencias médicas que son rechazadas o reducidas por la ISAPRE, tiene que resolver, y además debe fiscalizar. Me imagino que todos hemos tenido la oportunidad de ir a una CONPIN y por más que la CONPIN lo quiera hacer, no tiene el personal para hacerlo. Me ha tocado personalmente CONPINes que realmente y les interesa hacer esto bien porque entienden que detrás de una licencia médica hay una persona. Porque harto se habla de los 23%, pero hay que acordarse que el 80% es gente que está enferma. Por lo tanto, ese 80% se ve y pagan los mismos problemas que la gente que hace el fraude. Por lo tanto, hay CONPINes que lo pueden hacer, pero principalmente la CONPIN no tiene los medios para hacerlo. Y uno de los problemas que tiene la CONPIN es que no tiene institucionalidad propia. Las CONPINes dependen del Seremi de Salud. Por lo tanto, no existe un ente que pueda dar directrices claras y que pueda, en el fondo, tomar acciones para que la CONPIN funcione como un ente a nivel nacional. ¿Ya? Por otro lado, y aquí este es un tema que es súper importante, los doctores, y aquí en Chile, no existe una ley de especialidades médicas. Y esto, uno dice, bueno, ¿y qué me importa? Es que ustedes pueden estar en tratamiento psiquiátrico durante 2 años por un pediatra. Un pediatra les puede diagnosticar o les puede dar una licencia médica psiquiátrica y es médico general, por lo tanto, está facultado para darlo. Y aquí quiero hacer una salvedad, porque alguien me puede decir, sí, pero en el consultorio del pueblito no sé cuánto, el único doctor que hay es pediatra. Sí, pero eso nuevamente son casos particulares. Pero no podemos tener eso como una norma general. Desafíos futuros. ¿Cuáles son los desafíos futuros como país? La licencia médica electrónica. La licencia médica electrónica es algo que el gobierno debe impulsar. Es una forma de poder controlar el problema.
Aquí podemos discutir, más lo vamos a ver en el panel si es que alguien quiere preguntar, pero la licencia médica electrónica es lo mismo y el mismo efecto de la factura y la boleta electrónica. Pagar en forma rápida. Me podía haber dicho que terminara nomás. ¿No teníais para qué botarme el computador? ¿Estamos? Estamos. ¿Te costó barata la caída? Desafío futuro como país. La licencia médica electrónica. Hay un tema, tal como les comentaba, hay un tema de el 80% de la gente efectivamente está enferma. Y hay gente que espera 60 y hasta 90 días que les paguen una licencia médica. El sistema debe ser capaz de pagar en forma eficiente y dentro del mes. Acuérdense que el objetivo que tiene esto es reemplazar el sueldo. Por lo tanto, ¿por qué? Porque yo no recibí mi sueldo. Por lo tanto, si no lo recibo 60 días después, me genera un problema y es un problema social. Que eso también es un desafío principalmente del Ministerio de Salud. Transformar data en información para realizar gestión. Eso es tener licencia médica electrónica, tener un sistema en línea, tener un sistema que de repente las respuestas que dan son tan irrisorias como decir es que no he podido pagar la licencia médica porque estoy calculando el sueldo de la persona para pagárselo. Y el sueldo lo calcula, o el pago, se calcula a mano, con una calculadora. Hoy día, año 2018. Fiscalizar en forma inteligente y orientada. En Chile, 400 doctores, es decir, el 0,05% de los doctores de este país, emiten el 15% de las licencias médicas. Dato. Fiscalicemos en forma inteligente. También, de la data sacar información, modelos que te ayuden a hacer eso. Y unificar el criterio de las compines dándole una institucionalidad. Ojo que el darle una institucionalidad a las compines no cuesta ni un peso, ni uno. Para las empresas, entender que el problema de ausentismo no es un problema de recursos humanos. Como ya lo vimos, no es un problema solo de recursos humanos. A las empresas les cuesta plata que la gente falte, a las empresas le pierden productividad y eso no es un problema de recursos humanos. Es un problema de toda la empresa. Hay que capacitar, hay que educar, porque la única forma de combatir esto no es controlar, no es poner más leyes, es hacer un cambio cultural. Y la única forma de hacer un cambio cultural es capacitando y educando. Y que la gente entienda de que uno tiene que ir a trabajar porque tengo que ir a trabajar. Y lo otro es que contar con un sistema, las empresas deben contar con un sistema que les permita anticiparse. Y para eso uno tiene que tener información en línea. ¿Por qué? Porque no saco nada con el presentar el estado de resultados del mes anterior. Lo que yo quiero es anticiparme a lo que va a pasar en mi, no sé, soy del retail, anticiparme a lo que va a pasar en diciembre, que es cuando tengo mi mayor carga y cuando necesito la mayor gente. No me sirve tener información después de diciembre, para decirme, oye, en realidad en diciembre nos faltó tanta gente, porque ya perdí la productividad. Y lo otro también que es importante, y dado los tiempos que se viven y que se ha conversado, es el tema de apuntar a la flexibilidad de horario. ¿Ya? Aquí lo podemos debatir harto, pero es importante tener flexibilidad de horario, dado los diferentes, sobre todo la gente más joven, que es lo que, como ve el tema del trabajo. Por lo tanto, el último mensaje que les quiero dejar es que, ojo, el ausentismo no es gratis, ni para el país, ni para las empresas, y que la única forma de controlarlo es haciendo un cambio cultural. Y reducir el ausentismo no pasa por controlar, no pasa por tener más sanciones, hay que realizar un cambio cultural. Muchas gracias.